¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Se abre la comunidad del pensamiento desde el living ciudadano de Vía X. Los temas que van marcando agenda, los temas que nos interesan para reflexionar sobre este país que se está construyendo desde todas las veredas. Esta, por ejemplo, es muy interesante. Yo sé que de repente te has tomado una piscolita, ¿verdad? O dos o tres. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene el pisco? ¿Dónde nació el pisco? Porque los peruanos están diciendo que el pisco es de ellos y eso podría tener implicancias en la industria de las pisqueras en Chile. Cambiarle el nombre, por ejemplo, a través del siguiente titular. Mira. Se pregunta esta nota, ¿no? EMOL, revés para Chile. UNESCO inscribe documentos históricos que probarían que el pisco es de origen peruano. Se trata de manuscritos que datan entre 1587 y 1613 y confirman la producción y comercio del aguardiente de uva en el país trasandino, ¿no? Esto está redactado, EMOL lo trae desde F Perú. Te decía, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener esto? ¿Es grave o no es grave o es anecdótico? Lo conversamos con un experto en la materia, Gonzalo Rojas, historiador presente en el Living Ciudadano. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Qué gusto volver a encontrarnos. Sí, después de tantos años que hablamos en Radio USACH sobre estos temas. Así es. Que tienen mucho que ver con la cultura gastronómica. Gonzalo, tú a través de tu página vinífera.cl también eras académico de la USACH. Así es. ¿Qué te parece a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué tan importante es esto que hace UNESCO de considerar que el pisco tiene origen peruano y no chileno? No es algo anecdótico. O sea, es algo que efectivamente tiene una importancia para ambos países que nos afecta, porque si lo miramos en perspectiva, esto no radica en un hecho puntual, sino que es el resultado de una estrategia diplomática de muchos años del gobierno peruano que tiene distintas aristas, como por ejemplo el financiamiento de investigaciones históricas, pero también la promoción del pisco como producto bandera a través de sus embajadas y en todas sus delegaciones diplomáticas. Y este es un nuevo paso que es la consecución de un reconocimiento internacional como patrimonio de la humanidad. Ya, o sea, los peruanos han tomado esto como una bandera, tú dices, de lucha del Estado, desde el Estado. El pisco es peruano. No así Chile, que no lo ha tomado así. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia que a nosotros nos pone en un pie complicado, porque para Perú esto es una cuestión de Estado. Y por lo tanto, quien es responsable de esta estrategia es la Cancillería peruana. Este es un tema para ellos diplomático. Y de suma importancia, porque están protegiendo un patrimonio nacional que además ellos lo toman como un producto emblemático. Claro. Oye, es tan así que esta noticia no ha causado revuelo en Chile y mi pregunta al respecto son dos. Una, ¿significa esto que Chile va a tener que dejar de usar el nombre pisco en su aguardiente de uva, que se hace en la tercera y cuarta región puntualmente acá en el país? Y dos, ¿es realmente peruano el pisco? No me lo responda don Gonzalo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema que tiene mucho también que ver con patrimonio cultural, que es el pisco y lo que gira en torno a nuestra mesa. Una pausa, seguimos hablando con el historiador Gonzalo Rojas. No te vayas de la sintonía. Ya estamos todos preocupados acá, todos los camarógrafos están todos haciendo preguntas si se les va a acabar la piscola. Gonzalo, nunca más se va a poder llamar piscola nuestro brebaje si esto realmente sigue escalando. No, que no cunda el pánico. A ver, respecto a la primera pregunta, no tiene que ver con eso. O sea, Chile puede seguir utilizando la palabra pisco porque esto no depende de la UNESCO. La UNESCO ve otros temas, ve temas de la cultura y de la educación, en este caso temas de patrimonio de la humanidad, y las denominaciones de origen. Chile tiene una denominación de origen que además es anterior a la del pisco peruano. Eso se ve en otras instancias, eso se ve en la Organización Mundial de Comercio y tiene que ver en general con las legislaciones de los países. Y en el mundo, en general,
se entiende que hay dos productos, el pisco peruano y el pisco Ya. chileno, que ambos tienen denominación de origen y la mayor parte de los países reconoce a ambas. Pero puede ser una escalada como ocurrió con el champán, ¿no? Que yo me acuerdo cuando yo era chico, no sé, o no tan chico incluso, no sé, en los años 90, todavía se llamaba champaña a lo que hoy se llama vino espumante y se vendía como champaña en Chile, ¿no? Claro, porque Y llegaron los franceses y dijeron, no, esto se hace solamente en esta región, ¿no? claro, cuando Nuestra. Chile, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, una de las implicancias que tuvo para nosotros, además de todas las cosas positivas, por supuesto, de la apertura de un gran mercado, fue el hecho de que Chile tuvo que renunciar a la utilización de cualquier denominación de origen que fuera europea. O sea, no se puede producir champán, ni oporto, ni producir queso y etiquetarlo como gruyère o, por ejemplo, como camembert, porque son denominaciones europeas. Un poco, aquí tenemos dos versiones del tema. Tenemos una versión chilena, refrendada por la Asociación de Productores de Pisco y por los pisqueros en general, que dice, aquí hay dos productos y ambos tienen denominación de origen y pueden coexistir, el pisco chileno y el pisco peruano. Pero Perú tiene una versión antagónica. Perú, su versión oficial es, aquí hay un solo producto, es el pisco peruano, y el chileno es una falsificación. Y eso es lo que a nosotros nos agrede en los distintos mercados, porque cuando Perú negocia un tratado de libre comercio, no busca que se respeten ambas, sino que dice, Claro. si tú me compras a mí, no le puedes comprar a los chilenos porque ellos venden una falsificación. Y esa es la razón por la cual tú como chileno o cualquier persona no puede ingresar un pisco chileno al Perú. A ver, mostremos el documento de la UNESCO que señala finalmente entonces que los orígenes del pisco, según estos manuscritos del siglo XVI y XVII, entonces el pisco sería peruano, y esto está en la página oficial de UNESCO, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, o sea, no estamos hablando de algo, de un organismo global, ¿no? No, pero esto ya es un documento oficial y esto implica también una postura oficial Claro. de la UNESCO que a nosotros nos perjudica, a mi juicio. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que tú me hacías. Y yo creo que aquí es necesario separar dos ámbitos del tema, dos ámbitos de la discusión o de la problemática. Por una parte está el pisco como patrimonio cultural de ambos países. ¿Quién podría negar que los chilenos tenemos una relación con el pisco, que es parte de nuestro patrimonio, la piscola, qué sé yo, Una el pisco relación de sour, cariño. y de siglos, que es un patrimonio y un producto nacional? Lo mismo en Perú. Pero hay otra parte de la discusión que tiene que ver específicamente con el origen del pisco. Ya. Claro, en términos macro nosotros podemos decir el pisco tiene un origen común, porque esto se origina en un contexto geocultural que es el virreinato del Perú, donde nosotros éramos el mismo país que finalmente después se separa en dos. Oye, espérate, veamos lo que dijo la UNESCO, ¿no? Respecto a esta, y me cuenta también desde la historia, ¿no? Cómo nace entonces este concepto, este brebaje llamado pisco. Mira lo que dice UNESCO. Dice sobre los orígenes del pisco, manuscritos, como te decía, del siglo XVI y XVII. Son registros que contextualizan los inicios del cultivo de la uva, la producción del vino y el aguardiente que se dio de forma paralela con el proceso de colonización española desde fines del siglo XVI en adelante, por lo que tienen una enorme trascendencia histórica, social y cultural en la villa de Valverde de Ica, porque después de un proceso histórico y cultural se denominaría más adelante como aguardiente de pisco o de uva hasta llegar a su actual denominación de pisco, conocido mundialmente. Claro, esto, mira, Valverde de Ica, Perú, ¿no? Primero, ¿qué es lo que es el pisco? ¿Qué nace y cuál es el origen que tú le ves? Te fijas que ahí la UNESCO está tomando una posición, está diciendo, a ver, puede ser que el pisco tenga una determinada valoración cultural, etcétera, pero el origen está en Perú. Eso es lo que está diciendo la UNESCO. Y eso es una contraposición a lo que ha sido históricamente el argumento chileno para defender al pisco como un patrimonio nacional. Ahora, ¿qué es el pisco? El pisco es un destilado de vino genuino, porque a veces la gente dice es un destilado de uva. Sí, es un destilado de uva, pero tú primero tienes que hacer vino. Primero se elabora un vino base, luego, que es un fermentado, ¿verdad? Como cualquier vino. ¿Ya? Luego se destila y se obtiene el pisco. Por lo tanto, para que exista el pisco, tiene que existir la vitivinicultura, que la traen los españoles,
tiene que existir los alambiques, que fueron inventados en la antigua Persia, perfeccionados por los árabes, Sí, llevados claro. a Andalucía y traídos a América por los españoles. Y además tienen que existir los limones para que haya el pisco sour, para que exista el pisco sour. Y el pisco sour también es un Ya. patrimonio de ambos países. Ahora, Esas barricas, disculpa, esas son las esas son las pisqueras, famosas peruleras pisqueras o botijas y pisqueras. de ahí viene el nombre pisco. Mira, De sobre- estas barricas. Sobre el origen del nombre hay distintas teorías. Pisco en Perú significa muchas cosas. Hay un lugar que se llama Pisco, que es el puerto, por Ajá. donde los peruanos dicen que salía y se exportaba la producción de pisco, entre otros países a Chile, y por lo tanto, al igual como ocurre con el Oporto o el Jerez, son productos culturales que toman el nombre del puerto desde donde se exportan. Oporto se llama Oporto porque se sale de exportaba por el Portugal. puerto, por Porto. Y lo mismo Jerez, por Jerez de la Frontera. Entonces los peruanos, esta es la teoría más fuerte. Hay otra que habla de que es una palabra quechua que se origina para designar varias cosas y que entre otras estarían esta especie de versión americana agroalfarera de las ánforas Perfecto. que los españoles conocían, Claro. de los romanos y de los antiguos griegos, y que toman esta forma para poder transportar este producto hacia los grandes centros mineros, que son los grandes centros de consumo de este destilado. Ahora, ¿pero qué es el pisco en definitiva? Es un destilado de vino o de uva que es de la familia de los brandis y que, una cosa que es muy importante, tiene versiones distintas en Chile y en Perú. El pisco chileno y el pisco peruano no son el mismo producto. Tienen un origen común, y podremos entrar a la discusión si es más antiguo en Perú o en Chile. Tienen un origen común, pero luego se separaron y son productos distintos. Nosotros, por ejemplo, el pisco chileno es un producto que en la mayor parte de los casos está envejecido en barrica. Nosotros tomamos pisco añejado, envejecido, Sí. y en ese sentido se parece mucho más a un brandy español o a un coñac que el pisco peruano, que por ley tú no lo puedes envejecer en barrica. Es transparente, no tiene influencia de la madera y además es un producto que se destila solo una vez y no se rebaja con agua, como es el caso del pisco chileno. El chileno se destila 2 o 3 veces, incluso algunos. Se destila 2 o 3 veces y se rebaja con agua, al igual que el whisky o el Oye, gin. ahora Gonzalo, no me quiero poner chauvinista en esto, ¿no? Pero me imagino que destilar uva para hacer alcohol o vino, lo que sea, debe ser más antiguo que la rueda, ¿no? No, mira, desde que el ser humano conoció el alcohol, destila cualquier cosa. O sea, Claro, cualquier cosa con azúcar, ¿no? arroz, papa, un cactus. Aquí en Chile se un destila ágave. todo. Claro, lo que pasa es que esta cultura del vino y del aguardiente, que es muy antigua, que es una cultura profundamente mediterránea, llega literalmente a América con los primeros españoles. Y aquí hay un punto también que juega en detrimento nuestro, que es el origen, nosotros los historiadores llamamos el origen septentrional del vino. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de norte a sur, no al revés. Ya. O sea, los españoles llevaron el vino a México, de México pasó a América Central, pasó al Perú y finalmente a Chile y luego a Argentina. Ese es el origen de la vitivinicultura. Por lo tanto, claro, las cepas para la producción de vino y de pisco llegaron primero al Perú Perfecto. y después pasaron a Chile con Pedro de Valdivia y con los demás conquistadores. Y lo que muestran estos documentos que la UNESCO exhibe es que efectivamente el origen de la producción de vino y de aguardiente es anterior en Perú que en Chile. Ya. Ahora, veamos la reacción que tuvieron los pisqueros chilenos, ¿no? Sobre este estudio de UNESCO. Comunicado de la Asociación de Productores de Pisco, entonces, Pisco AG, dice: el representante de los pisqueros, Claudio Escobar, explica que el ingreso de archivos documentales al programa Memoria del Mundo de la UNESCO no implica un reconocimiento de una denominación de origen o registro de indicación geográfica, tampoco una declaración oficial que determine la procedencia exclusiva del pisco. Se trata únicamente de un registro documental y no un fallo que implique o cierre un debate histórico sobre el origen de nuestra bebida emblemática y orgullo nacional, afirma entonces Pisco Chile, que es la Asociación de Productores de Pisco del país. Mira, Claudio, a quien yo conozco y respeto mucho, tiene toda la razón con lo que está diciendo. Esto
la UNESCO no tiene esa potestad y no se está pronunciando sobre la denominación de origen. Se está pronunciando sobre el origen histórico, dentro de lo que sí es su campo de acción, que es el resguardo y promoción de la cultura como patrimonio de la humanidad. Ahora, lo que está ocurriendo aquí, y esto es lo importante, es lo que a mi juicio está en el trasfondo de esto, es que, como decíamos al principio, esto no es un hecho puntual, esto es parte de una estrategia diplomática, legal, histórica, que ya lleva muchos años, de Perú, desplegada en todo el mundo, para la defensa y promoción, no solamente del pisco, sino de su gastronomía, que ellos lo consideran un patrimonio cultural y una, digamos, y parte importante de su... Es como de su idiosincrasia, ¿no? Lo ven como un tema... De su idiosincrasia. Como un tema de bandera, ¿no? Y ahí yo creo que si nosotros no encontramos la manera de equiparar eso... Porque mira, por ejemplo, aquí hay un problema súper grave, porque los productores de pisco hacen esta declaración. Yo personalmente no he leído ninguna declaración de un funcionario de gobierno chileno. A un chileno le parecería insólito, quizás hasta le parecería mal, que el canciller de la República, el canciller Van Claveren, estuviera haciendo declaraciones de la defensa del pisco. Yo no he escuchado ni al ministro de Agricultura, ni al ministro de Economía, ni al director de Cernatur, a nadie pronunciarse en este tema. O de Cultura, o la ministra de Cultura. O la ministra de Cultura, porque para el gobierno hablando chileno... de la UNESCO, digamos, ¿no? No solamente para el gobierno, para el Estado chileno, esto es un problema privado. En cambio, en Perú, esto lo habla el canciller, la Cancillería ve esto. Canciller, ministro de Economía, bueno, eventualmente hasta el presidente, pues, porque para ellos es una cuestión de Estado. Entonces, el escenario que quiero mostrar es que finalmente, ¿en qué se traduce esto? En que tenemos a una asociación gremial de productores de pisco, que es una organización regional en Chile que representa a los productores de pisco. Y de 2 regiones del país solamente. Claro, versus el Estado peruano. Y eso es muy asimétrico. Oye, ahora, Gonzalo, esto en el concierto del mercado internacional es una pelea de curado, ¿no? Porque ¿cuántos piscos realmente se venden en el mundo? ¿Qué tan importante es el pisco a nivel de comercio exterior de Chile y Perú? Como diría el gran profesor Eduardo Debes, histórico profesor nuestro en la Universidad de Santiago, esto refleja la situación periférica de nuestros países. Esto efectivamente es una disputa de 2 países que están al sur del mundo, de una industria que para nosotros es muy importante, pero que para el resto del mundo es insignificante o eventualmente inexistente. O sea, el mundo no se entera que existe esta pelea. No se conoce. Fíjate que las grandes marcas europeas, como Johnny Walker, por ejemplo, o Absolut, o cualquier de estas marcas licoreras, ni hablar de las marcas de Estados Unidos, como Jack Daniels, son en sí mismas varias veces más grandes que toda la industria del pisco chileno y el pisco peruano juntos. O sea, el vodka Absolut vende mucho más que todos los piscos juntos. Es gigante, pero son industrias enormes. Entonces, claro, esto es una pelea que a nosotros nos interesa, pero que para el mundo no existe. Y de ahí se deriva una visión que para mí es bastante atendible, de que en realidad, en vez de estarnos peleando por algo que nos interesa solo a nosotros y no al mundo, en realidad debiésemos unirnos para juntos potenciar esta categoría, potenciar el pisco como un producto de América del Sur, y hay suficiente mercado para los dos. Y a nivel de mercado, ¿cuánto produce Chile versus lo que produce Perú? Mira, hace 20 años atrás la relación era 10-1. Chile producía 10, Perú producía 1. Esa brecha se ha ido cortando y actualmente la relación es de 4-1. O sea, Chile produce alrededor de 35 millones de litros de pisco al año. Ya. Y Perú produce alrededor de entre 8 y 9 millones. Pero del total de la producción chilena, alrededor del 10% se exporta, principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y el 90% se consume y el 90% en Chile? Piscola. La piscolita. La piscola de todos nosotros. La piscola del fin de semana. El pisco chileno se hace para el mercado interno. Para el mercado, es un producto interno, si prácticamente Chile no exporta. Sí, no se conoce afuera. En cambio, en Perú, ellos producen un cuarto, pero esa producción, el 50% se consume internamente, principalmente en los restaurantes, y el otro 50% se exporta
Y adivina cuál es el principal destino de las exportaciones de pisco peruano. Los restaurantes peruanos chilenos, ya lo sabemos ya el caso de los sour acá como estaba. Bueno, sí, pues es un tema delicado. En Chile se estima que hay más de 1000 restaurantes peruanos que demandan pisco peruano. Chile no tiene la prohibición. En Chile, a diferencia de Perú, tú puedes traer pisco, puedes importar pisco. Oye, tú vas a Perú y te quitan el pisco chileno en el aeropuerto. No puedes ingresar pisco chileno. En Chile el pisco peruano se vende en los supermercados. Y claro. Entonces, el principal destino, o sea, los chilenos no solamente nos tomamos prácticamente todo el pisco que producimos, sino además nos tomamos la mitad de todo el pisco que produce Perú y que es básicamente el pisco sour que se vende en los restaurantes peruanos. Ya. Oye, ya, en resumen entonces, Gonzalo, van a tener que cambiar el nombre entonces Chile a su brebaje, porque piscolita, no sé. No sé mira, cómo le va a llamar a un pisco. No sé, nadie se tomaría una Atacama Cola o un Elqui Cola. Pero mira, curiosamente, una de las anécdotas de la historia obviamente es muy rica en anécdotas, es que cuando se discutió la denominación de origen del pisco chileno, que es de 1931, que es la más antigua de América, que está basada en la denominación de Coñac y que es 70 años más antigua que la de Perú. ¿Ya? Uno de los problemas era que en Chile no existía ningún lugar que se llamara pisco. A diferencia de Perú, que está un puerto, un río, más de 20 apellidos que tienen que ver con pisco. Y como la creatividad del chileno no conoce límites, a los parlamentarios de la época se le ocurrió, sobre todo los representantes de la región, ¿y por qué no le cambiamos el nombre al pueblo de la Unión y le ponemos Pisco Elqui? Y me haga creer que esto fue investigado por un exalumno nuestro en la Universidad de Santiago, que investigó las discusiones parlamentarias y encontró que dentro de esas discusiones se planteó, pero ¿y qué tal si nos ahorramos el problema con los peruanos y en vez de ponerle Pisco Elqui, le ponemos Elqui al pueblo y le ponemos Elqui al destilado? Y fíjate que no es... Yo creo que eso es imposible hoy por hoy, pero no es algo tan loco considerando que Bolivia lo hizo. Bolivia, que también producía pisco, estaba el pisco boliviano, el pisco chileno y el pisco peruano, decidió no meterse en esta pelea y el año 1989 oficializó el nombre Singani a su destilado, que es un destilado fantástico, que ha ganado premios en todo el mundo, incluso más que varios piscos chilenos o peruanos. Y eso le ha permitido, durante más de 3 décadas, construir su propia imagen, su propia... A través de su brebaje propio, Singani, que es una región... que es el nombre de la región donde se produce. Y hoy día, Bolivia prescinde de esta polémica y se dedica en cuerpo y alma a promover su producto bandera. El nombre que se pensaba entonces es Elqui. Claro, en algún momento se... Porque hay varios valles que hacen el Limaría, hace, no sé, el Huasco. Claro, hace casi 100 años, pero yo creo que hoy día eso es una quimera, porque es un producto que, como dijimos al principio, es un patrimonio de los chilenos, es un patrimonio regional y también es un patrimonio nacional. Perfecto. Y yo creo que nadie se tomaría una Elqui Cola o una... La gente quiere tomar piscola y quiere defender, y los productores de pisco eso es lo que están diciendo. Tú dijiste algo clave, o sea, nosotros leímos una declaración de respuesta de una asociación gremial, no de un Estado chileno, versus Perú, que lo toma como algo de Estado, todo lo que ha sido la lucha por mantener su nombre, sí, yo esperaría... y su denominación de origen. Mira, efectivamente, y yo, dado que, o sea, una denominación de origen es una ley, si no, no es una denominación de origen, y es una ley de la República de Chile. Por lo tanto, esto no es un tema privado, es un tema que sí o sí tiene que ser de Estado, y yo esperaría que en los próximos días las autoridades chilenas que son competentes en la materia, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, se pronuncie, por lo menos para tranquilizar a los piscoleros de este país, de que esto no afecta a la denominación de origen del pisco chileno, pero también que haga eco de una inquietud que viene de los productores de pisco y en general, sobre todo de las regiones involucradas, que es el Estado chileno el que tiene que defender al pisco en Chile y en el mundo. Sí, pues Gonzalo, porque claro, ahora hay un 10% de la producción solamente que se exporta, quizás por eso todavía no hay tanto problema de denominación de origen a la hora de exportar, me refiero. Pero si esta agrupación o los pisqueros de la tercera y cuarta región quisieran aumentar sus cuotas de exportación,
se encontrarían con una frontera entonces puesta por Perú, ¿no? O sea, se la están topando. Claro, hay mercados ya que están cerrados. Si bien es cierto, la mayor parte de los mercados y más relevantes reconocen ambas denominaciones, nosotros hemos tenido problemas concretos en los últimos años de países, por ejemplo, como Tailandia o como la India, que se inclinaron en algún momento en no reconocer la denominación chilena, sino que exclusivamente la peruana. Y eso implicó que, por ejemplo, la Asociación de Productores de Pisco tuviera que desembolsar de sus exiguos recursos dinero para financiar abogados, financiar viajes. A mi colega historiador Pablo Lacoste, por ejemplo, autor del libro emblemático y base de la argumentación chilena, que es El Pisco nació en Chile, viajó a Tailandia y a la India a declarar en favor de la moción chilena. Es una lucha súper asimétrica, en fin. Súper asimétrica. ¿No? Este es el Pisco nació en Chile, pues, que tú estabas hablando. Claro. Génesis de la primera denominación de origen de América, de Pablo Lacoste, que es un estudioso argentino. De origen argentino, pero ya vive hace 20 años en Chile, ha vecindado en Chile ya. Y yo invito a la gente que lea ese libro, porque ahí es donde está. Es una maravilla de 400 páginas. Perfecto. Donde está allí están los argumentos históricos del lado chileno. Gonzalo Rojas, siempre un agrado hablar contigo de temas de historia y temas patrimoniales, culturales, como también en nuestra gastronomía en general, ¿no? Y que se vea realmente esto como lo hace Perú también. Cuando uno viaja fuera de Chile y va a esos restaurantes peruanos que son parte de es como un enclave cultural de Perú en cada una de esas mesas. Claro, y si me permite una reflexión final, yo creo que más que estar pensando en que esto es una pelea chauvinista con los peruanos, exacto, tenemos mucho que aprender de cómo Perú protege y promueve su gastronomía y su cultura en el mundo. Y actuar en conjunto alguna vez, entonces, finalmente, ¿qué importa quién sea? Si ambas naciones pueden ganar con esto. Abrazo grande, Gonzalo, que esté muy bien. Muchas gracias.